Mi padrastro abusó de mí durante años y mi madre no solo lo permitió, sino que me culpó. Ahora estoy demandándolos para que paguen por todo el daño que me hicieron. La cosa se rompió de golpe un día. Yo tenía 15 años. Vivíamos en una casa vieja en las afueras de Tulsa, Oklahoma. Mi mamá siempre andaba trabajando 2 o 3 turnos, no porque quisiera, sino porque no había otra opción. Y un día, de la nada, apareció este tipo. Primero lo presentó como un amigo, como si uno fuera idiota. Un amigo que de repente empezaba a dormir en la casa, a comer con nosotros, a mover sus cosas al garaje. Para cuando quise darme cuenta, ya vivía con nosotros. Nunca me cayó bien. Tenía esa forma de mirarme como si yo fuera un problema que él iba a tener que arreglar. Y no tardó mucho en empezar a poner orden, como decía. Primero eran comentarios, cosas estúpidas, que me vistiera diferente, que hablara más como hombre, que dejara de actuar como maricón, aunque yo nunca le di razones para decir eso. Después vinieron los gritos, después, los empujones. La primera vez que me pegó, fue por nada. Estaba desayunando y derramé un poco de leche en la mesa. Él estaba sentado ahí, con su café, leyendo un periódico viejo. Me miró, se levantó tranquilo, me agarró del brazo y me pegó un golpe en la cabeza, como si estuviera espantando a un perro. No fue fuerte, pero fue lo suficiente para que todo cambiara en mi cabeza. Lo miré y supe que eso iba a pasar otra vez, y otra vez, y otra vez. Lo peor fue que mi mamá estaba ahí, vio todo, y no hizo nada. Apenas bajó la mirada y siguió lavando los platos. No dijo ni una palabra. Y si en ese momento me quedaba alguna esperanza de que ella me iba a proteger, se murió. Me quedé solo. Después de eso, fue como si tuviera permiso para hacer lo que quisiera. Me empujaba, me gritaba, a veces me hacía limpiar toda la casa a las 2 de la mañana solo porque sí. Una vez, cuando me encontró escribiendo en mi cuarto tarde en la noche, solo estaba haciendo una tarea de la escuela, me rompió el cuaderno en la cara y me gritó que dejara de perder el tiempo con mariconadas. Intenté hablar con mi mamá más de una vez. Le decía que tenía miedo, que no entendía por qué permitía eso. Ella me miraba con una cara, una mezcla de lástima y fastidio. Siempre terminaba diciendo lo mismo, no exageres, no lo provoques, él nos está ayudando, no podemos echarlo. Y yo pensaba, ¿ayudando en qué? Si desde que llegó todo está peor. Ese día fue en pleno verano. Hacía un calor que ni siquiera el ventilador viejo del pasillo podía aliviar. Yo estaba encerrado en mi cuarto, tratando de hacer cualquier cosa para no salir. Me acuerdo que estaba dibujando en un papel cualquiera, solo por matar el tiempo, cuando escuché que él empezó a gritar desde la sala. Gritaba mi nombre, como si fuera un perro, como si yo fuera un sirviente que se había olvidado de su deber. Dudé. Pensé en no salir. Me temblaban las piernas, y eso me dio más rabia todavía, porque odiaba sentirme así, como si fuera un maldito esclavo. Pero sabía que si no salía, las cosas solo iban a empeorar. Así que respiré hondo y abrí la puerta. Cuando bajé las escaleras, estaba ahí, parado en medio del living, sudando y con la cara roja como un tomate. Me lanzó un control remoto a los pies y me dijo que arreglara la televisión, que no funcionaba. Yo, que no tenía ni puta idea de cómo arreglar nada, fui y empecé a apretar botones. Obvio que no se arregló. Entonces, sin más, me agarró del cuello de la camiseta y me empujó contra la pared. Sentí el golpe en la espalda, fuerte, seco. Me gritaba en la cara, me decía que era un inútil, que ni para eso servía. Yo apenas podía respirar. Mi mamá estaba en la cocina. La vi de reojo. No movió un dedo. No dijo nada. Esa noche, cuando finalmente me soltó y se fue a beber cerveza al sillón, subí arrastrándome a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Me senté en el piso. Me quedé ahí horas, sin moverme, con las manos temblando. Y pensé que no podía más. Que no podía seguir viviendo en esa casa. Que si seguía, algo malo iba a pasar, de verdad. Pensé en llamar a la policía, pero me acordé de todas las veces que mi mamá me había advertido que no debía hacer escándalos, que todo podía ser peor si metíamos a otros en nuestros asuntos. Y, en ese momento, me sentí más solo que nunca. Desde ese día, empecé a planear cómo irme. Me escapaba a la biblioteca pública todos los días después de la escuela. No porque me interesara leer, sino porque tenía aire acondicionado y porque era un lugar donde nadie me gritaba ni me pegaba. Empecé a buscar trabajos para menores de edad. Lo que fuera, lavar platos, repartir periódicos, cortar césped. Cualquier cosa que me diera unos dólares para guardar. No podía confiar en nadie de mi familia. No tenía tíos, no tenía abuelos que quisieran saber de mí. Solo era yo. Mi vida en la escuela no era mucho mejor. Llegaba tarde, casi dormido, a veces con moretones que trataba de tapar como podía. Nadie preguntaba nada. O si preguntaban, yo mentía. Me daba vergüenza. Decía que me había caído, que me había peleado con un amigo, cualquier cosa. Era más fácil mentir que admitir que tu madre prefiere a un tipo cualquiera antes que a su propio hijo.
Lo peor de todo era la humillación silenciosa. No era solo el dolor físico. Era vivir sabiendo que no importaba lo que hiciera, no iba a ser suficiente, que no tenía a nadie, que estaba, básicamente, criado para fracasar. Pero justo cuando pensé que había tocado fondo, pasó algo peor. Algo que todavía me cuesta escribir. Una noche, cuando mi mamá estaba trabajando el turno de la noche en el hospital, él volvió borracho a la casa. Yo estaba en mi cuarto, con la puerta cerrada, como siempre. Escuché sus pasos pesados por el pasillo. Mi corazón se aceleró como si fuera a explotar. Me quedé quieto, deseando que se fuera a dormir. No tuve suerte. Golpeó la puerta, fuerte, como queriendo tirarla abajo. Y antes de que pudiera reaccionar, la pateó y entró. Me miraba con esos ojos vacíos, borrachos. Olía a cerveza, a cigarrillos, a sudor viejo. Me gritó que me creía, encerrándome en mi cuarto, que esa era su casa, y que yo era un maldito huésped que tenía que seguir sus reglas. Empezó a patear mis cosas, a tirar mis libros, mis dibujos, todo. Yo traté de recogerlo, de calmarlo, de pedirle que se detuviera, pero era como hablarle a una pared. En un momento me empujó tan fuerte que caí contra la cama y me golpeé la cabeza en el respaldo. Vi estrellas. Todo se volvió borroso. Lo último que recuerdo de esa noche es su voz gritándome encima, diciendo que era una carga, que era basura, que ni siquiera debía haber nacido. Después, nada. Oscuridad. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tenía sangre seca en la nariz y un dolor de cabeza insoportable. Me levanté como pude. Limpié todo lo que pude para que mi mamá no viera el desastre y me echara la culpa también. Y esa noche supe que tenía que irme. No podía quedarme ahí ni un día más. La mañana siguiente, apenas me pude mover de la cama. Cada músculo me dolía. La cabeza me latía como si me fuera a estallar. Me quedé acostado, mirando el techo agrietado, sin saber qué hacer. No podía llamar a nadie. No podía pedir ayuda. Nadie iba a venir. Ya lo había entendido hacía mucho tiempo. Me obligué a levantarme porque sabía que si mi mamá veía que estaba tirado ahí, lo único que iba a conseguir era un nuevo grito o algo peor. Cuando bajé a la cocina, ella ya estaba ahí, sirviéndose un café. Me miró de reojo. Vio los moretones. Vio la forma en que caminaba encorvado, como si me hubieran atropellado. Y no dijo una mierda. No preguntó qué había pasado. No se acercó. No puso ni siquiera una mano en mi hombro. Solo dijo, hoy necesito que limpies el patio. Hay mucha maleza. Como si yo fuera un empleado, como si no hubiera pasado nada. Ese fue el momento en que entendí que no era que ella no supiera lo que estaba pasando. Era que no quería saberlo. Era que le daba igual. Para ella, su paz con su nuevo novio valía más que cualquier cosa que yo pudiera sufrir. Todo el día estuve afuera, bajo el sol de Oklahoma, limpiando, arrancando maleza con las manos desnudas porque no me dieron ni guantes. Cada vez que me agachaba, sentía como el golpe en la espalda me punzaba. Me ardían los ojos, me dolían las manos, tenía hambre, sed, y aún así seguí. No porque me importara lo que ellos quisieran, sino porque estaba planeando largarme de una vez. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, en silencio, escuchando cada sonido de la casa, cada crujido de las tablas, cada ronquido del tipo en el cuarto de al lado. Pensaba y pensaba cómo podría salir de ahí sin que me atraparan. Sabía que si me iba sin planear bien, podía terminar en algo peor. No tenía dinero suficiente todavía, pero tampoco podía esperar mucho más. No con el riesgo de terminar muerto en esa casa. Así que a la semana siguiente, empecé a robarme pequeñas cosas de valor que encontraba. Un reloj viejo, un par de pulseras, cosas así. No era por venganza, era supervivencia. Las vendía en una casa de empeño a 2 calles de la escuela. Conseguí juntar algo de dinero. No era mucho, pero en mi cabeza era un boleto a cualquier lugar que no fuera esa casa. Tenía un amigo en la escuela, no era íntimo ni nada, pero era el único que alguna vez me había preguntado si estaba bien. Un día, cuando ya no aguantaba más, le pedí ayuda. Le conté que necesitaba irme de casa, que no podía seguir ahí. No entré en detalles, solo dije que era peligroso. Para mi sorpresa, no me juzgó. No me hizo preguntas incómodas, solo me dijo que su primo vivía en Tulsa también, pero más cerca del centro, y que a veces alquilaba un cuarto barato a conocidos. Me pasó el número. Me tomó 3 días juntar el coraje para llamar. Cuando lo hice, sentí que la voz me temblaba, pero el tipo fue directo. Me dijo que el cuarto era chiquito, que no tenía lujos, pero que si podía pagar $200 por adelantado, podía mudarme esa misma semana. Acepté, sin pensarlo. Porque no me importaba el tamaño del cuarto, ni que fuera un lugar sucio o viejo. Era libertad. Era la oportunidad de no despertar con miedo cada maldita mañana. El problema era cómo salir de casa sin que ellos me siguieran. Así que mentí. Dije que tenía un viaje escolar el fin de semana. Que la escuela nos iba a llevar a visitar una universidad en otro estado.
Mi mamá ni siquiera preguntó detalles, solo dijo, que te vaya bien. Ni siquiera me deseó suerte, ni siquiera preguntó a qué universidad iba. El viernes por la tarde, agarré la mochila más grande que tenía, la llené con la poca ropa que me quedaba, mis documentos, el poco dinero que había ahorrado, y me fui caminando hasta la estación de autobuses. No miré atrás. No me permití mirar atrás. Sabía que si lo hacía, podía quebrarme. Podía dudar. Y no podía darme ese lujo. Llegué al apartamento del primo de mi amigo a eso de las 8 de la noche. Era un edificio viejo, de esos donde las paredes están agrietadas y el olor a humedad es imposible de disimular. Pero no me importaba. Me dio la llave, me mostró el cuarto. Era más pequeño que mi closet en la otra casa. Tenía una cama vieja, un escritorio roto y una silla de metal. Y era perfecto. Esa noche, dormí en paz por primera vez en años. No tenía nada. No tenía comida, no tenía amigos, no tenía seguridad. Pero tenía libertad. Y eso era todo lo que necesitaba. Los primeros días en el nuevo lugar fueron una mezcla rara de alivio y miedo. Alivio porque por fin podía respirar sin sentir que alguien me iba a romper la cara por cualquier cosa. Miedo porque sabía que técnicamente seguía siendo un menor de edad y que si la policía o los servicios sociales se enteraban de que vivía solo, podía terminar en un hogar de acogida o, peor, devuelto a la casa de mi madre. Así que me mantenía quieto. Invisible. Salía solo para ir a trabajar a media jornada en una gasolinera que quedaba a 15 minutos caminando. No hablaba con nadie más que con mi jefe y algunos clientes. Iba directo de la gasolinera al apartamento y me encerraba ahí. La comida era una mierda. Comía ramen instantáneo, pan duro, cualquier cosa que pudiera comprar con los billetes arrugados que ganaba trabajando por centavos. La primera noche en que me di cuenta que no tenía suficiente para pagar el alquiler completo el mes siguiente, sentí el pánico de nuevo. Esa sensación de vacío en el estómago que no es hambre, sino miedo. Miedo real. Miedo de quedarte otra vez sin nada. Pero aún con todo eso, seguía pensando que era mejor que la casa de mi madre. Mejor que despertarme con un golpe o con insultos. Mejor que sentirme invisible. Así que me obligaba a aguantar. Me decía a mí mismo, un mes más. Solo aguanta un mes más. Y después, otro mes más. Y así. El primo de mi amigo no era exactamente un santo. No me molestaba, pero tampoco era que me cuidara. Tenía su propia vida, trabajaba como técnico de refrigeración durante el día y bebía como un condenado durante la noche. A veces traía amigos a hacer fiestas. Yo cerraba la puerta de mi cuarto con seguro y ponía música para no escuchar los gritos y los golpes de los borrachos en el pasillo. No era un lugar seguro, pero no había opción. Me juré que nadie iba a ponerme una mano encima nunca más. Una noche, después de un turno largo en la gasolinera, volviendo a casa a pie, lo vi. Estaba ahí. El coche viejo de mi padrastro, estacionado justo enfrente del edificio. El corazón se me congeló. Pensé que estaba alucinando. Me escondí detrás de un contenedor de basura y miré bien. Era él. No había duda. Estaba sentado en el coche, fumando un cigarro, mirando el edificio. No sé cuánto tiempo estuve agachado, esperando que se fuera. Al final, arrancó el coche y desapareció en la oscuridad. Corrí hasta mi apartamento, cerré todo con llave, puse muebles contra la puerta. Esa noche no dormí. El tipo me había encontrado. No sabía cómo, pero lo había hecho. Tal vez mi madre, tal vez algún idiota de la escuela. No importaba cómo. El punto era que ahora sabía dónde estaba. Y eso cambiaba todo. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, estaba paranoico. Cada coche que pasaba, cada sombra, me hacía saltar. Empecé a pensar en largarme de nuevo, dejar todo, cambiar de ciudad. Pero no tenía suficiente dinero. Apenas podía sobrevivir ahí. Pasaron 3 días sin que apareciera de nuevo. Empecé a convencerme de que había sido casualidad. De que tal vez no me había visto. De que tal vez era otro coche parecido. Quería creer eso. Necesitaba creer eso. Hasta que llegó una carta. Sin remitente. Sin nada escrito afuera. Solo una hoja dentro, con una frase, vas a arrepentirte. No firmaba nadie. No decía nada más. Pero no hacía falta. Sabía perfectamente de quién era. Mi primera reacción fue querer correr a la policía. Denunciarlo todo. Contarlo todo. Pero otra parte de mí, más grande, más cansada, sabía que no iban a hacer nada. ¿Qué les iba a decir? ¿Que un tipo que técnicamente era mi padrastro me había escrito una amenaza? ¿Sin pruebas? ¿Sin testigos? Me iban a mirar como si estuviera loco. Y si, por algún milagro, si hacían algo, ¿qué pasaba después? ¿Me mandaban de vuelta a vivir con ellos? Ni de jodido. Así que rompí la carta en pedazos, la tiré al inodoro y me senté en el piso del baño, respirando como si me estuviera ahogando. Me sentía atrapado otra vez, como un animal acorralado. Pasé los días siguientes encerrado en el apartamento, saliendo solo para trabajar. Dormía mal, comía peor, vivía esperando el siguiente movimiento de ellos, y no tardó en llegar. Una noche,
Mientras intentaba dormir, escuché golpes en la puerta principal. No un golpe normal. Golpes fuertes, desesperados, como si quisieran tirarla abajo. Me paralicé. No moví ni un músculo. Contuve la respiración. Los golpes siguieron por varios minutos. Luego, silencio. Pensé que se habían ido. Me levanté de puntillas, me acerqué a la ventana de la sala y miré por una rendija. Era él. Estaba ahí, abajo, en la calle, mirando hacia mi ventana. No supe qué hacer. Me quedé congelado, mirando por la rendija, viendo esas dos figuras ahí abajo, como si estuvieran en una especie de juego macabro. Mi madre, la misma que durante años había mirado para otro lado mientras me rompían el alma en su casa, estaba ahora parada junto a él, sonriendo. Como si todo esto fuera divertido. Como si buscarme, asustarme, acosarme, fuera algún tipo de venganza que ellos tenían derecho a ejecutar. Volví a sentarme en el piso. No podía pensar. Solo sentía. Sentía las pulsaciones en mis oídos, el sudor frío bajándome por la espalda, las ganas de salir corriendo, de desaparecer. Pero no había dónde ir. No tenía a dónde correr. Ni siquiera tenía suficientes amigos o contactos para pedir ayuda. Estaba solo. Otra vez. Pasaron horas, o por lo menos eso sentí, hasta que finalmente se fueron. O al menos dejaron de golpear y gritar. Porque en algún momento empezaron a gritar también. Insultos. Amenazas. Desde la calle, como locos. Eres un maldito ingrato, gritaba ella. Deberías dar gracias por todo lo que hemos hecho por ti, aullaba él. Como si su versión de la realidad fuera la única válida. Como si yo les debiera algo. Esa noche no dormí. No comí. No hice nada más que sentarme contra la puerta, con un cuchillo de cocina en la mano, temblando como un idiota. Pensaba en cada momento en esa casa, cada insulto, cada golpe, cada mirada de desprecio. Todo volvía como un huracán en mi cabeza. Y me prometí que esta vez no iba a dejar que me destruyeran. A la mañana siguiente, fui directo a la estación de policía. No sabía ni qué iba a decir. No tenía pruebas, no tenía testigos, solo tenía mi palabra y las ojeras hasta el piso. Me senté frente a un oficial, un tipo gordo y aburrido, y le conté todo, o casi todo. Le dije que mi padrastro y mi madre me estaban acosando, que temía por mi seguridad, que ya me habían golpeado antes y que ahora me estaban buscando. El oficial tomó nota. Me hizo preguntas estúpidas. Me preguntó por qué no me había quedado en casa de mi madre si era menor. Me preguntó si no estaba exagerando. Me preguntó si no estaría mejor intentando reconciliarme con mi familia. Quise gritarle. Quise romperle la maldita cara. Pero me tragué todo y seguí respondiendo como un robot. Al final, me dieron una orden de restricción temporal. No era gran cosa, pero era algo. Un pedazo de papel que, técnicamente, impedía que se acercaran a menos de 100 metros de mí. Claro que yo sabía que si querían hacerme algo, ese papel no iba a detenerlo. Pero era un principio. Con la orden en mano, regresé al apartamento. El primo de mi amigo no sabía nada de lo que estaba pasando. No era asunto suyo y tampoco quería meterlo en problemas. Pero no podía seguir ahí mucho más tiempo. No con ellos rondando. Así que empecé a buscar otro lugar. No importaba si era peor, si era más caro, si era más lejos. Cualquier lugar donde no pudieran encontrarme. Vendí lo poco que tenía, mi vieja mochila, una chaqueta, incluso algunos libros. Todo para conseguir suficiente dinero para el depósito de un cuarto compartido en una zona más lejana, casi al borde de Tulsa. Mientras organizaba todo eso, un día volviendo del trabajo, encontré algo en la puerta del edificio. Una caja. Sin remitente, sin etiquetas, solo mi nombre escrito a mano en un papel sucio pegado arriba. No quise tocarla. Me dio un escalofrío. Pero no había nadie alrededor. Así que la tomé y la subí al apartamento, con el corazón golpeándome en el pecho. La abrí en la cocina, con cuidado. Adentro había una pila de mis cosas viejas. Cosas que había dejado en la casa de mi madre. Unas fotos rotas. Mi viejo cuaderno de dibujos, lleno de garabatos y notas de cuando era más chico. Una camiseta rasgada. Cosas inútiles. Cosas que no valían nada. Y en el fondo, una nota. Solo decía: no puedes deshacerte de nosotros tan fácil. Ahí fue cuando supe que no iban a detenerse. Que para ellos esto no era simplemente un ataque de rabia o un berrinche pasajero. Para ellos era personal. Era una guerra. Esa misma noche tomé la decisión. No iba a seguir escapando. No iba a esconderme como un criminal cuando ellos eran los que habían arruinado mi vida. No tenía ni idea de cómo empezar. Cómo peleas contra gente que te lleva años de ventaja, que sabe manipular a todo el mundo, que además son, técnicamente, tu familia. Estuve 2 días enteros encerrado en el apartamento, dándole vueltas al asunto. No tenía dinero para un abogado. Apenas tenía para seguir comiendo. Cada vez que pensaba en ir directamente a denunciar todo, me frenaba el miedo. ¿Qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si dicen que estoy loco? ¿Qué pasa si me obligan a volver con ellos? Pero algo dentro mío ya estaba roto.
algo que no se podía reparar. Y eso me daba una especie de fuerza nueva, como una rabia tranquila, fría. Sabía que no podía seguir sobreviviendo, que tenía que cambiar las cosas de raíz. Así que empecé a escribir todo. Cada golpe, cada insulto, cada amenaza. Desde que era niño hasta ahora. Fechas, lugares, testigos si lo sabía. Todo. Me llevó horas. Me llevó días. Pero cuando terminé, tenía un documento de casi 40 páginas lleno de mierda que había aguantado toda mi vida. Después de eso, busqué ayuda legal gratuita. Hay oficinas en Tulsa que dan asistencia legal a víctimas de violencia doméstica, pero claro, hay listas de espera, entrevistas, filtros. No es fácil. Tuve que contar mi historia una y otra vez, a asistentes sociales, a voluntarios, a abogados jóvenes que apenas me miraban. Cada vez era como arrancarme la piel. La mayoría de la gente me decía lo mismo: es difícil probar abuso emocional. Es palabra contra palabra. ¿Tienes pruebas físicas? ¿Tienes testigos? Y yo solo podía responder que no. Porque en esa casa todo se hacía en silencio, todo se negaba, todo se escondía. Pero hubo una mujer, una abogada joven, que me creyó. Me miró a los ojos y me creyó. No dijo nada bonito. No me prometió el cielo. Solo dijo: va a ser difícil, pero podemos intentarlo. Y eso fue suficiente para mí. Lo primero que hicimos fue pedir una orden de protección definitiva, no solo temporal. Presentamos el documento que había escrito, conseguimos que un psicólogo me evaluara y firmara un informe diciendo que claramente había signos de abuso prolongado. No fue rápido. No fue fácil, pero después de semanas, conseguimos que la orden fuera oficial. Eso no detuvo a mi madre y a su novio. No. Ellos no sabían rendirse. Empezaron a acosarme por otros medios, llamadas desde números bloqueados, mensajes anónimos, gente que venía al edificio preguntando por mí, vecinos que decían haber visto a un tipo rondando el edificio. Vivía en un estado de alerta constante. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Cada vez que alguien golpeaba la puerta, pensaba que iban a entrar y matarme. En medio de todo ese caos, un día recibí una citación. Era de parte de ellos. Querían demandarme por difamación. Decían que estaba inventando todo para arruinar sus vidas. Ahí entendí que esto no era solo personal. Era una guerra legal. Querían destruirme antes de que yo pudiera hacerles verdadero daño. Así que, con la ayuda de la abogada, decidimos contraatacar. Levantamos una demanda en su contra. Por abuso físico, abuso emocional, acoso, y negligencia parental. No era solo contra mi padrastro. Era también contra mi madre. Ella no solo había permitido todo, había sido cómplice. Presentamos toda la evidencia, las notas, los informes médicos de las veces que fui al hospital con accidentes raros cuando era chico, los testimonios de un par de profesores de la escuela que recordaban haber reportado señales de abuso y no haber recibido respuesta de mi familia. Mientras tanto, mis agresores seguían actuando como si fueran las víctimas. Publicaban en redes sociales, contaban versiones falsas a conocidos, decían que yo era un desagradecido, un mentiroso, un delincuente. No importaba, porque yo sabía la verdad. Y por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo para defenderme. El día de la primera audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me senté en la sala, temblando por dentro, pero con la espalda recta. Vi entrar a mi madre, arreglada, maquillada, vestida como una señora decente. Y vi al tipo detrás de ella, con esa sonrisa falsa de siempre. No me miraron, ni una vez. Como si yo fuera una piedra en el camino. Como si nunca me hubieran conocido. La jueza, una mujer de unos 50 años con cara de haber visto demasiada mierda en su vida, empezó a escuchar nuestros casos. Primero hablaron ellos, mintieron, como sabía que lo harían. Dijeron que siempre me habían cuidado, que yo era problemático, que me fui de casa sin avisar, que ahora estaba influyendo por malas compañías. Después me tocó a mí. No fue fácil, las manos me sudaban, la voz me temblaba. Pero hablé. Conté todo, sin adornos, sin dramatismo, tal cual había sido. Crudo. Real. Y cuando terminé, la jueza me miró durante un largo rato. No dijo nada, solo asintió levemente. Fue en ese momento, sentado ahí, en ese tribunal frío, que me di cuenta de algo. No importaba si ganaba o perdía la demanda. Lo importante era que ya no era ese niño acorralado en su cuarto, rezando para que no le pegaran otra vez. Era alguien que había decidido pelear. Las semanas después de esa primera audiencia fueron una tortura lenta. El proceso judicial no es como en las películas. No es rápido. No es justo. No es limpio. Es sucio, es cansador, y está lleno de vueltas y trabas. Mi abogada hacía lo que podía, pero había días en los que sentía que todo estaba en contra nuestra. Los abogados de ellos eran buenos, y peor que eso, eran despiadados. No dudaban en inventar, tergiversar, manipular cada detalle para hacerme quedar como un mentiroso,
como un adolescente problemático que había inventado toda una historia para dañar a su pobre madre trabajadora y a su devoto padrastro. Cada vez que recibíamos nuevas notificaciones legales, era como recibir un golpe en el estómago. Alegaban que yo tenía problemas psicológicos, que era un niño difícil, que había malinterpretado su disciplina como abuso. Trajeron testigos falsos, viejos conocidos de mi madre, gente que apenas me había visto una o dos veces en la vida, diciendo que yo siempre había sido un chico raro, distante, problemático. Y yo solo podía sentarme ahí, escucharlo todo, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más encima de mí, aplastándome. Pero no me rendí. Porque no era solo por mí. Era por cada vez que lloré en silencio cuando era niño. Por cada golpe que me aguanté. Por cada noche que me fui a dormir creyendo que merecía todo lo que me pasaba. Poco a poco, conseguimos presentar nuestras pruebas también. La psicóloga que me evaluó testificó que mostraba claros síntomas de haber sido víctima de abuso prolongado. Una exvecina, que nunca me había hablado mucho pero que había visto cosas raras en mi casa, aceptó declarar que recordaba gritos, golpes, y mi madre ignorándolo todo. También presentamos los registros escolares, varios reportes de maestros preocupados por mis constantes heridas y cambios de humor, todos archivados y olvidados por los servicios sociales porque nunca hubo denuncia oficial. Era un montón de pequeñas pruebas, hiladas como podíamos, construyendo un caso que no era perfecto, pero era real. Mientras tanto, en mi vida diaria, todo seguía igual de roto. No podía concentrarme en el trabajo. No podía dormir. Tenía pesadillas todas las noches. Me levantaba sobresaltado, esperando ver a mi padrastro entrando a la habitación. La paranoia era como una sombra que me seguía a todos lados. Mis amigos de la escuela también empezaron a alejarse. Algunos no querían verse involucrados. Otros, simplemente, preferían no tener nada que ver con problemas legales. Me dolía, pero ya estaba acostumbrado a estar solo. Cada vez que hablaba con mi abogada, ella me decía que las posibilidades de ganar no eran altas, que este tipo de casos, donde no hay evidencia física reciente, se basan más en quien cuenta la historia de forma más creíble, y ellos tenían más recursos, más experiencia mintiendo, más influencia, pero aún así, seguí adelante, porque era mi vida, era mi historia, y no iba a dejar que ellos siguieran controlándola. Finalmente, después de meses de audiencias, de testigos, de contraataques, llegó el día de la decisión final. Me senté en esa sala helada, con el estómago hecho un nudo, mirando a la jueza mientras revisaba todos los documentos, todas las declaraciones. Mi madre estaba sentada al otro lado de la sala. No me miraba, solo jugaba nerviosamente con un pañuelo en sus manos. Él, en cambio, me miraba fijo, con esa media sonrisa asquerosa que siempre me había dirigido, como si supiera que iba a ganar, como si ya me hubiera derrotado. La jueza habló durante un largo rato, dijo que no era un caso fácil, que había falta de pruebas concretas, que había versiones contradictorias, que la carga de la prueba era alta. Sentí que el piso se me iba a abrir bajo los pies. Pero entonces dijo algo más. Dijo que, sin embargo, tras escuchar todos los testimonios y revisar todas las evidencias disponibles, había un patrón de comportamiento que no podía ser ignorado. Un patrón de negligencia, de abuso emocional sistemático, de daño psicológico grave. Y por eso, dictaminaba a favor mío. No gané todo lo que pedía. No hubo cárcel para ello. No hubo justicia total. Pero sí hubo reconocimiento oficial de que fui víctima de abuso. Sí hubo una compensación económica ordenada por daños y perjuicios. Y, sobre todo, hubo un fallo judicial que decía, en blanco y negro, que yo no estaba loco. Que yo no había inventado nada. Ellos trataron de protestar. De apelar. De seguir mintiendo. Pero era tarde. Por primera vez en mi vida, la verdad había ganado. Salí de esa sala temblando, llorando como un idiota, sin importarme quién me viera. No era felicidad. No era alivio total. Era como sacar toneladas de peso de encima y quedar vacío, sin saber qué hacer después. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Sabía que reconstruirme no iba a ser rápido. Pero al menos, ahora, podía empezar. Después del juicio, no fue como si la vida mágicamente mejorara. No hubo aplausos. No hubo abrazos. No hubo un final feliz como en las películas. Solo hubo silencio. Mucho silencio. Con el poco dinero de la compensación, pagué mis deudas. Cambié de apartamento. Esta vez me fui a un lugar lejos, en otro barrio donde nadie me conocía, donde nadie sabía quién era o qué había pasado. Conseguí otro trabajo, más estable, en una tienda pequeña. Empecé terapia también, no porque pensara que la terapia iba a arreglarme, sino porque ya no sabía qué más hacer para poder respirar sin sentir que estaba por derrumbarme todo el tiempo. Mi madre y él desaparecieron. O al menos, de mi vida. A veces me cruzaba con rumores, que habían vendido la casa, que se habían mudado a otro estado, que habían empezado de nuevo en otro lado. Me daba igual. No los busqué. No los quise volver a ver nunca más. Mis amigos viejos nunca volvieron a aparecer. Pero tampoco los culpé.
La gente no sabe qué hacer con alguien roto. Es más fácil alejarse que mirar de frente todo el desastre. La relación con mi propio cuerpo también se había vuelto complicada. No confiaba en mí, no confiaba en nadie. Dormía con la puerta cerrada y trabada, incluso cuando sabía que no había nadie más en el departamento. Cada pequeño sonido me ponía en alerta. Cada persona nueva me generaba desconfianza. Me tomó meses poder caminar tranquilo por la calle sin pensar que alguien me estaba siguiendo. Y aún así, aunque todo estaba lejos de ser perfecto, aunque seguía sintiéndome como un sobreviviente a medias, había algo nuevo dentro mío, algo que no había estado antes. Voluntad. No esperanza, no alegría, solo voluntad, ganas de seguir, ganas de no volver nunca atrás. Empecé a estudiar en línea, unos cursos básicos primero, después cosas más complejas. No porque soñara con ser alguien exitoso, sino porque quería tener una vida propia, aunque fuera chiquita, aunque fuera simple, algo que fuera mío y de nadie más. En terapia, empecé a hablar, de a poco, de cosas que había enterrado durante años, de las veces que deseé desaparecer, de la culpa que cargaba por no haber podido arreglar a mi familia, de cómo, a pesar de todo, una parte de mí todavía quería entender por qué mi madre eligió a un hombre antes que a su propio hijo. Nunca tuve una respuesta real. Mi terapeuta decía que a veces las personas eligen la comodidad, el miedo, la necesidad de no estar solas, antes que hacer lo correcto, que no era culpa mía, que nunca fue culpa mía. Lo repetía, pero tardé mucho en empezar a creerlo. Hoy, escribiendo esto, han pasado un par de años desde todo aquello. Ya no pienso en ellos todos los días. A veces pasan semanas enteras en las que no me acuerdo de sus caras, de sus gritos, de sus golpes. Y cuando me acuerdo, ya no me destruye. Molesta. Duele un poco. Pero no me tumba. Nunca me reconcilié con mi madre. Nunca la perdoné. No porque me aferre al odio, sino porque entendí que no todos los lazos tienen que ser reparados. Hay cosas que se rompen y ya está. Se rompen para siempre. Y está bien. Tampoco busqué a mi padrastro. No valía la pena. No hay conversación que pueda borrar lo que hizo. No hay disculpa que pueda cambiar el hecho de que durante años me vio como un saco de boxeo y no como un ser humano. Todavía estoy trabajando en mí. Todavía tengo días de mierda. Todavía hay momentos donde todo se siente pesado y absurdo. Pero también hay días en los que me siento bien. Días en los que me río de verdad. Días en los que miro hacia atrás y me doy cuenta de que, aunque nadie apostaba por mí, aunque todo parecía estar diseñado para que yo fallara, seguí en pie.